Muy buenas tardes, tengan todos. Les saludamos desde la Iglesia de Jesucristo en Mayagüez Terras. Es para nosotros un placer tener la oportunidad de estar en la consideración de ustedes y traerles un mensaje de la palabra del Señor. La Iglesia de Jesucristo en Mayagüez Terras se encuentra en la calle Medina de la urbanización Mayagüez Terras, frente al parque de pelota de dicha urbanización. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde. Están todos invitados para compartir con nosotros en esas ocasiones. Hace un par de semanas estuvimos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la tarde de hoy queremos considerar ante ustedes algunas ideas sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión romana, la crucifixión que hacían los romanos, era premeditadamente una forma de tortura muy prolongada. Los romanos torturaban a los condenados manteniéndolos vivos un prolongado término de tiempo. Muchos colgaban de la cruz por varios días antes de morir por agotamiento, deshidratación, fiebre y sofocación. Por eso, el romperle las piernas a una persona que estaba crucificada aceleraba la muerte de la persona porque le impedía seguir buscando respiración. En la crucifixión, las manos eran clavadas a la cruz por la muñeca y los pies eran clavados por lo que se conoce como el empeine del tendón de Aquiles. Ninguna de estas heridas, ni las de la muñeca, ni las de los pies, eran fatales. Ninguna de estas heridas hubiera llevado a la muerte a nadie. Pero el intenso dolor que producían se hacía insoportable a medida que pasaba el tiempo. Y la característica más notable de la crucifixión era el estigma de deshonor y desgracia que estaba ligado a la crucifixión. Esta forma de ejecución se aplicaba a los peores criminales y a los enemigos del régimen romano. Un ciudadano romano, una persona que tuviera la ciudadanía romana, no podía ser crucificada. El apóstol Pablo no hubiera podido ser crucificado porque era ciudadano romano. Para una percepción visual de lo que era la crucifixión, yo les recuerdo la película La Pasión del Cristo, producida por el norteamericano Mel Gibson. La mayoría de ustedes han visto esa película. Dicen las personas que saben, los expertos en este tipo de cosas, que la descripción de crueldad y de dureza que hay en la película de Mel Gibson no es ni la mitad de lo que era en realidad la barbaridad de la crucifixión. Ahora, lo importante de esto no es la crucifixión en sí, porque fueron miles los crucificados durante la hegemonía del Imperio Romano. Lo importante es que usted esté claro, usted tenga conciencia de que Jesús no se merecía eso. Jesús no estaba allí porque Él se mereciera
recibir ese castigo. ¿Quiénes no lo merecemos? Somos nosotros, porque a nosotros Jesús nos sustituyó en la cruz. Él sustituyó a aquellos que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Él recibió el castigo y la muerte que nosotros merecíamos. En la narración bíblica de la crucifixión de Jesús hay un personaje que nos permite entender cuál es nuestra posición frente a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer Marcos 15, del 6 al 15. Estoy usando la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió a la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba, o sea, la liberación de un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. El gobernador Pilato sabía que Jesús no se merecía la muerte, y menos la muerte por medio de crucifixión. Él trató de usar una costumbre que había en la época para liberar a Jesús. Se acostumbraba que durante la fiesta de la celebración de la liberación del pueblo judío de la dominación en Egipto, se indultara a un preso. Si alguien entendió claramente lo que Jesús hizo en la cruz, fue Barrabás, porque en cualquier otro día Barrabás hubiera sido crucificado. Él era el que se suponía que muriese ese día. La Biblia dice que Barrabás era un preso famoso. Eso lo dice en Mateo 27, 16. También dice que fue preso con sus compañeros de motín que habían cometido un homicidio en una revuelta. Lo acabo de leer en Marcos 15 y también está en Juan 18. En Juan 18 también dice que era ladrón. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Ustedes y yo estamos en la posición de Barrabás. En esta historia, Barrabás nos representa a nosotros. Usted y a mí nos correspondía estar en esa cruz. Jesús murió como nuestro sustituto. Él no solamente sustituyó a Barrabás ese día, Él nos sustituye a nosotros hoy. Él ocupó nuestro lugar.
y murió en nuestro lugar. Jesús murió en lugar de toda persona pecadora que se arrepiente de sus pecados y le recibe como su Salvador y Señor. Él tomó nuestro lugar en la cruz y murió por los pecados que nosotros hemos hecho, por los que estamos haciendo y por los que vamos a hacer en el futuro. Él recibió el castigo que los que lo rechazan van a tener que soportar por toda la eternidad. Estando en la cruz, Jesucristo tuvo 7 frases, 7 expresiones que Él dio en la cruz. Vamos a ver 4 de esas expresiones para que veamos lo que significa para nosotros la crucifixión de Jesús. Leamos en Lucas 23, del 32 al 34. También llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Refiriéndose a los que lo torturaban, Jesús hace notar que dichas personas no eran conscientes del alcance total de su maldad. No lo reconocieron como enviado de Dios, como el Mesías, y estaban ciegos a la luz de la verdad divina. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:8, que si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Con todo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Antes bien, su ceguera espiritual era prueba de su culpa. La oración de Cristo en el momento mismo en que se burlaban de él es una expresión de su infinita compasión y de su gracia divina. La ignorancia no es un argumento válido para justificar la absolución de nadie delante de Dios. Dice la Biblia que nadie es ignorante, porque Dios se ha mostrado a toda persona a través de la Biblia y a través de la naturaleza. Esta frase de Jesús muestra su disposición para perdonar a los que lo reconocemos como nuestro Salvador, aceptando que su sacrificio fue en sustitución nuestra. Usted no va a poder cantarse ignorante delante de Dios por no haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas personas, todas las personas, tienen un conocimiento básico de Dios y debe reconocer en base a ese conocimiento su inferioridad delante de Dios y su necesidad de vivir en armonía con Él por el único medio que Él ha provisto, el cual es Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. La segunda de las expresiones que queremos ver en esta tarde está en Lucas 23, del 39 al 43, y voy a leerlo. Uno de los criminales
allí colgados, empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Las expresiones del ladrón que fue salvo demuestran que estaba consciente de su pecado, se reconoce como pecador. Ese es el problema de muchos de ustedes que nos ven y nos escuchan, que no se reconocen como pecadores o que justifican su pecado porque hay otros peores que ustedes. Y nunca es necesario que reconozcamos nuestro pecado, porque sólo así vamos a reconocer la santidad de Dios. Así que el ladrón en la cruz estaba consciente de su pecado y sabía que se merecía el castigo que estaba recibiendo. Es muy importante que ustedes que nos escuchan estén conscientes de que son pecadores y por lo tanto necesitan ser salvados, redimidos de la separación eterna para con Dios, que es lo que la Biblia llama el infierno. Nadie se va al infierno por lo que hace. Ni el peor criminal, ni la persona más decente y bondadosa se van al infierno por lo que hacen. Las personas se van al infierno por lo que dejan de hacer. Negarse a reconocer que somos pecadores y que estamos en deuda con Dios. Negarse a reconocer que somos pecadores porque no le tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y nos negamos a aceptar que Jesucristo nos sustituyó en la cruz del Calvario y recibió el castigo que nosotros nos merecemos. Ese es el pecado que nos lleva al infierno. El pecado que lo lleva al infierno usted no son las cosas malas que hace. Eso contribuye al castigo. Pero lo que importa es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque es la única forma de usted reconocer que es pecador y que Jesucristo fue quien dio su vida por usted. El ladrón en la cruz demostró que creía en la vida después de la muerte física y que Cristo tenía autoridad después de la muerte física. Eso es bien importante. Muchos de ustedes se creen que cuando se mueran el cuerpo de ustedes va a ser quemado o va a ser enterrado, pero eso es en la casa donde nosotros vivimos. El cuerpo es nuestra casa, nuestro cuerpo es nosotros. Cuando vivimos, unos vamos delante del Señor y otros van para el infierno. Y no hay nada más. Así que la petición que hizo el ladrón revela que comprendía que no tenía ninguna esperanza aparte de la misericordia y la gracia de Jesús. Esta expresión demuestra que el ladrón que murió en la cruz y pidió perdón
tenía fe verdadera y que Cristo con su gracia y con su sacrificio le aseguró la salvación. Leemos en Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabactán, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en este momento experimentó el abandono y la desesperación que resulta del derramamiento de la ira de Dios sobre él, siendo él en ese momento portador del pecado de los que habríamos de aceptarle. La ira de Dios contra el pecado estaba cayendo sobre él. Dice la Biblia que él llevaba el pecado de muchos y la totalidad de la ira divina caía sobre él. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 53 y verso 10. Este fue el precio que Jesús pagó, que fue un precio completo, total, y que fue de la satisfacción del Padre Celestial. Jesús, que no participó del pecado y que siempre tuvo una perfecta comunión con el Padre Celestial, fue tratado por el Padre Celestial como si hubiera sido pecador, aunque no lo era, y permitió el Padre Celestial que Jesús muriera como sustituto para que quedara separado en ese momento del Padre Celestial y así recibir el castigo por el pecado de los que hemos creído y van a creer en Él. Asegúrese de ser uno de ellos. La última palabra que vamos a considerar esta tarde está en Juan 19:30 y es bien breve. Al probar Jesús el vinagre, dijo: consumado es, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En esta expresión, Jesús declara que ha cumplido con la tarea, con la encomienda que le fue asignada y expresa el cumplimiento perfecto del plan de Dios para con la humanidad y en particular para con los que le hemos aceptado y van a aceptarlo. Esto implica que el pago total, completo, no parcial, no es que Jesús hizo parte y usted tiene que hacer el resto. Ese concepto anda por ahí, pero es una falsedad. Jesucristo pagó por nosotros, los que le aceptamos, no todo el mundo, pero pagó en su totalidad por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo está con nosotros para asegurarse de la efectividad de ese pago en nuestras vidas. Así que el pago total por nuestro pecado había sido realizado a total satisfacción del Padre Celestial. En esta tarde llamamos su atención para que usted examine su vida. ¿Qué es Jesucristo para usted? ¿Es una figura histórica? Usted no depende de Él, usted depende de ser una persona decente y se cree que por vivir decentemente va al cielo. Eso no es así. Vamos al cielo solamente los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y yo lo invito a que así lo haga. La Iglesia de Jesucristo en Mayagüez Terra ha tenido
la satisfacción de traer este mensaje ante ustedes. Les damos las gracias por verlo. Y les decimos que estamos aquí a su disposición los domingos a las 9:30 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde. Que el Señor les guarde, y aquellos de ustedes que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo hagan pronto. El Señor les guarde.